Hay una idea políticamente correcta que dice que la educación le importa a toda la clase política y a toda la sociedad, pero sabemos, cuando se trata de ocultar a través de encuestas las preocupaciones concretas de los ciudadanos en la Argentina, ese tema suele estar en el sexto, séptimo, quinto, con mucha suerte, de las prioridades y de las preocupaciones. La pandemia instaló más claramente la preocupación por la educación. ¿Cuánto va a durar esa centralidad en el debate? Estamos con un sociólogo de la educación que nos va a ayudar a pensar todas estas cuestiones, Emilio Tenti Fanfani. Gracias, Emilio, por estar aquí. Gracias a vos, Luciana, por la invitación. Bueno, Emilio Tenti Fanfani es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuyo, se ha formado en Sciences Politiques de París y es profesor de posgrados en la Universidad Pedagógica, la UNIPE. También ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires. Autor de un libro reciente, La Escuela bajo sospecha, con este subtítulo, Sociología progresista y crítica para pensar la educación para todos. Lo muestro a cámara. Ahí está. Bueno, muchas cuestiones interesantes para pensar y para plantearte, a ver hacia dónde nos conducen. Está esta insistencia de algunos políticos en particular y de la clase política en general de que la educación es central y la educación te permite salir de la pobreza y va a sacar a la Argentina hacia adelante. ¿Cuál es el poder real que tiene la escuela pública, en principio, para producir ese cambio de rumbo en la Argentina? Bueno, yo creo que habría que crear las condiciones para que la escuela aproveche al máximo el margen de libertad y su potencial para poder corregir ciertas desigualdades que se manifiestan en distintos planos de la sociedad. Digo, aprovechar al máximo las capacidades que tiene, sabiendo que la escuela no es la única ni la principal responsable de la construcción de una sociedad más justa. Sí, está claro. Hay un exceso de expectativas con respecto a la escuela. Esto que con la escuela se corrigen las desigualdades, es el principal factor de crecimiento económico, van a disminuir, con más educación disminuyen los accidentes de tránsito, todo se resuelve con educación. Este es una especie de mito que circula especialmente en los periodos preelectorales, los políticos tienen tendencia a decir que la educación es lo principal. Empezó con esta cantinela, diría yo, el líder inglés, ahí se me fue el nombre, laborista que compitió contra Thatcher. Bueno, se me fue el nombre, Tony Blair. Cuando le preguntaron a Tony Blair cuáles son las ideas principales de su propuesta para la ciudadanía, él dijo, yo tengo 3 cosas para proponer: education, education and education. Y después los retomó Obama y los dice, incluso lo he escuchado acá en candidatos en Argentina. Digan, pero esto hay que desinflar esto de las expectativas de la escuela. No se le puede pedir todo a la escuela, porque esto después refuerza, viene la decepción, porque al principio la escuela es la solución, después resulta que la escuela se convierte en la culpable de todos los problemas. Ahora, 2 preguntas centrales, entonces, es si hay que generar las condiciones para que la escuela haga el trabajo que pueda hacer, ¿cuáles son esas condiciones que faltan? Sí. ¿Y cuál es el trabajo que tiene que hacer? Porque eso también es importante. Claro, exactamente. Primero, ¿cuáles son las condiciones que faltan? Sí, bueno, las condiciones, necesitamos una escuela poderosa, pero a mí una escuela poderosa tiene que atacar 2 cuestiones al mismo tiempo. La escuela es una institución, por lo tanto hay que enriquecer la institución. Cuando digo la dimensión institucional, hago referencia desde la infraestructura física, los equipamientos, los horarios, los reglamentos, la dimensión objetiva de la escuela como institución. Hay que enriquecerla, especialmente las instituciones donde frecuentadas por los sectores más desfavorecidos de la población. Se da todo lo contrario, son las escuelas más pobres generalmente. Bueno, y al mismo tiempo enriquecer las capacidades y competencias, habilidades de los docentes, que son los que le dan vida a esa institución. Hay que hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Necesitamos instituciones ricas y docentes enriquecidos desde el punto de vista de sus cualidades profesionales. Ahora, los políticos suelen plantear políticas educativas y juzgar su paso por el poder en función del enriquecimiento más infraestructura, más tangible. Libros, computadoras, nuevas escuelas, edificios o escuelas reformadas y renovadas. Eso rinde más, porque eso es objetivo, se ve, se le puede sacar fotografía, puedes inaugurar la escuela, puedes mostrarte repartiendo cosas. Exacto. Bueno, es cierto, da más rendimiento. Más difícil es... Populismo educativo le podríamos poner a eso. Sí, podría ser. Bueno, es facilismo, porque somos fácil. Es más fácil, basta el dinero y en corto tiempo yo te puedo pintar o te puedo refaccionar todas las escuelas pobres del país si tengo dinero. En cambio, para resolver la cuestión de las capacidades de los agentes sociales, las capacidades de los profesionales de la educación, primero que no sabemos bien cómo se hace eso.
Hay otro tema que tenemos, la crisis de el carácter problemático de las llamadas ciencias de la educación o pedagogía. Vamos a ir a eso. Y en segundo lugar, que los cambios en las maneras de ver, las actitudes, las inclinaciones, las predisposiciones, los conocimientos de los seres humanos, lleva tiempo. Lleva tiempo y no se puede mostrar. Claro, en una gestión de gobierno quizás no alcanza. No te alcanza, exactamente. Claro. Entonces aquí ahí viene el político trabaja sobre la coyuntura. El político, para el político es el presente lo que vive. Claro. Él vive del presente. De los periodos electorales. Sí, los periodos electorales, pero es el hoy. Claro. Están permanentemente atentos de lo que está sucediendo en este momento. Sí. ¿No? El futuro es una palabra quizá para ellos, ¿no? Complicadísimo. Antes de ir a analizar todas estas variables que influyen en ese poder de una escuela poderosa, la cuestión es qué expectativas sí tenemos que tener sobre la escuela. Claro. Sabemos las que no, dijiste una inflación de expectativas. ¿Cuál sería una expectativa realista en función de la escuela? Hay que empezar a podar el árbol, el bosque de los contenidos escolares y de las expectativas y de los fines que se le asignan a la escuela. La pregunta es, ¿qué es importante para la felicidad de las personas y para el desarrollo de la sociedad? Que solo una institución como la escuela lo puede hacer. O que una institución como la escuela lo puede hacer mejor que otra institución. Me parece muy interesante esa pregunta, la felicidad de las personas. Sí, para la felicidad de las personas y para el desarrollo de la sociedad. ¿Qué es lo que la escuela, que solo la escuela puede hacer? Porque yo después lo voy a evaluar por eso, o primero le voy a pedir que haga lo que ella solo puede hacer. ¿Y qué es eso? Es el desarrollo de conocimientos complejos de las personas. Eso no lo puede hacer la matemática, la lengua. No lo puede hacer un matrimonio de ingenieros, no le puede enseñar matemáticas a sus hijos. Primero, porque si son ingenieros están incorporados al mercado de trabajo y porque no poseen los conocimientos didácticos, pedagógicos para realizar esta tarea. Para saber mucho matemática no necesariamente te convierte en alguien capaz de enseñar esa matemática. Sí, eso seguramente lo han constatado los padres durante la pandemia, cuando han tenido que por ahí sustituir a los maestros y se dieron cuenta que yo como sociólogo, mi mujer es socióloga, yo no sé a qué edad yo le puedo enseñar a un niño el concepto de sociedad, que es algo abstracto. Para eso está la psicología del aprendizaje, están los especialistas en didáctica de las ciencias sociales. A una chica de 5 años, yo le puedo explicar, a mi nieta de 5 años, yo le puedo hablar de la sociedad, la estructura social. No sé, es un concepto abstracto. Hay gente que se ha dedicado a estudiar eso. ¿Cómo aprenden estos conceptos abstractos los chicos? Bueno, para eso están los pedagogos. Bueno, entonces, ¿qué te digo? ¿Qué es lo que solo la escuela puede hacer? Es contribuir al desarrollo, a la apropiación del conocimiento complejo, que hoy en día es un capital. Esto es importante. Por eso en mi libro tengo un capítulo justamente sobre el capital cultural, porque es una riqueza que produce riqueza, digamos. Y esto solo la escuela lo puede hacer. En cambio, alguien puede decir, no, pero más importantes son los valores. La escuela debe enseñar valores. Claro, se habla mucho de los valores. Sí, los valores. Pero a mí mi papá, que era analfabeto, pues tenía apenas 3 años de escuela, mi papá. Apenas leía y escribía, italiano, minero, hijo de campesino. Pero a mí me enseñó valores. Me enseñó a no mentir, me enseñó a ser responsable, me enseñó a ser disciplinado, me enseñó a cumplir con la palabra dada. Los valores me los puedo enseñar, hasta los analfabetos. El padre analfabeto puede enseñarle valores, pero no me pudo enseñar a leer y escribir. Ahora, en relación a qué tiene que enseñar la escuela, están los conocimientos complejos, los valores y también las habilidades blandas. Varias preguntas sobre estas cuestiones. Si hablamos de los valores democráticos en una sociedad que tiene un camino interrumpido en sus valoraciones democráticas, ¿debe ser una tarea de la escuela? Sí, porque no puede no serlo, porque los valores penetran en todas las interacciones humanas. En todas las relaciones humanas está el bien y el mal, la distinción entre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo bello, lo feo. O sea, eso es ineludible. Sí, los valores que tienen un impacto social deben estar presentes en la escuela. Y además están, porque no pueden no estar. El de matemática, él cree que enseña matemática. No, él primero que enseña el valor de la matemática, que es un valor, y enseña valores. El tipo en las interacciones, en forma latente, manifiesta y latente, está enseñando. Los valores atraviesan la vida social. Sí, la ética de una tarea. Exacto, la ética. Porque eso no se puede decir no va a enseñar ética, porque de hecho atraviesa todas las relaciones sociales. Para el profesor que llega tarde, que regala notas, que maltrata a un alumno, está enseñando... a cumplir o no cumplir con su tarea, porque lo está enseñando. Los valores están. A mí me preocupa lo otro. Además, los valores los pueden enseñar las iglesias, los partidos políticos, los medios masivos de comunicación, los amigos. Valores contradictorios, pero en cambio la matemática solo la vas a aprender. Después vamos a volver a esos conceptos, a esos conocimientos complejos. Ahora, la otra pata de las habilidades blandas, de las social skills que tanto se mencionan, a partir del premio Nobel Heckman, que dice que esas habilidades se desarrollan desde muy niños, desde el jardín de infantes o desde antes en el sistema escolar,
y que influyen mucho en cómo se adquieren los conocimientos más complejos. Sí, yo creo que eso no debería ser... Cumplir con la tarea. Sí, eso, sí, asistir a la escuela con puntualidad. Ser Esas responsable, habilidades, trabajar claro. en equipo, saber escuchar al otro, Exacto. no agredir. Eso es parte de la misma mecánica de la Exacto. escuela. Es parte de la mecánica y tampoco creo yo que debería ser objeto de una materia. Perfecto, bien, vamos trazando la distinción. Así vamos sí. tratando, porque la tendencia, o sea, yo creo que hay que concentrar, Claro. integrar todos estos En vez de la dispersión en vez de 11 la materias más. Claro, no, haga una materia de filosofía. Usted, si tú le preguntas a los filósofos, te van a decir, no, tiene que haber una materia de filosofía. Claro. Ahí vamos a enseñar los valores. Claro, es interesante eso, porque la idea de que cada nuevo objetivo se transforma en una materia, inflando con la inflación de este currículum escolar. Ahora, Exacto. están los conocimientos complejos, entonces la conclusión que podemos sacar de este primer intercambio es que valores y estas habilidades socioemocionales surgen no de materias específicas, sino de la mecánica de la cultura de la escuela, de la cultura de esa institución tan particular que con estos docentes haciendo bien su trabajo y esta institución bien llevada, está dando un mensaje en términos de valores y de cuáles habilidades socioemocionales se necesitan. Exacto, bien. exacto. El de Ahora, matemática también les enseña, como decías tú, claro, llegando puntualmente, claro, siendo claro en las reglas. Sí, es transversal a toda esa cultura, a todas esas rutinas que hay en la escuela. Ahora, no está mal que eso se tematice, que sea, digamos, objeto de discusión colectiva en las instituciones. Pero no concentrar una materia o un gabinete para hablar de estas cuestiones. Ahora, vayamos a los conocimientos complejos. ¿Qué conocimientos complejos son los que vale la pena aprender hoy para que el individuo sea feliz y para que la sociedad encuentre su destino, se desarrolle de una manera sustentable y armoniosa? Porque aquí la cuestión es una discusión que se da sobre todo en el nivel secundario, que hay conocimientos matemáticos de un nivel de complejidad casi de nivel universitario y académico, que los alumnos no aplican más en su vida real. ¿Tiene sentido hacerse la pregunta si un conocimiento es aplicable o no para tomar esa decisión de qué enseñar y no? Sí, yo creo que habría que enseñar algunos conocimientos aplicándolos. Este es el núcleo de verdad que tiene la moda, digo yo, de las competencias. Yo he oído hablar que hay que enseñar competencias y no conceptos, y romper con el enciclopedismo, la memorización. Si uno aprende un conocimiento en el uso, en el momento del uso, si yo aprendo a calcular, calculando, supongamos, hacemos una obra de teatro. En la obra de teatro, es una obra que tiene contenido histórico, por ejemplo, entra la historia, entra la lengua, entra el de geometría, porque tengo que organizar la escenografía, tengo que medir la superficie, los volúmenes, y entra el cálculo también matemático. O sea, fíjate, en una actividad podés integrar una serie de conocimientos que se presentan en el momento del uso, como una habilidad usada para resolver problemas. Entonces ahora viene el tema de la resolución de problemas. Aparte de tener las disciplinas duras, tener también en el currículum escolar momentos, esta es la tendencia también incluso en Argentina. Sí, el aprendizaje por proyectos, ¿no? Ya en muchos secundarios del país ya se está... mantener las habilidades más, esas estructurales que son los cimientos de todo el árbol del conocimiento, matemática, lengua, historia, geografía, mantenerlas, pero que confluyan en algún momento en la puesta en práctica de eso. Eso me parece importante, incluso las humanísticas con las exactas y naturales. Por ejemplo, el ejemplo de una obra de teatro, ahí tienen que cumplir todos. Pueden cumplir el de matemática, el de lengua, el de arte, el de educación física, porque tienen que usar el cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, la tendencia es a la integración de estos conocimientos y aprenderlos en el uso, sin excluir la posibilidad de que haya espacios especializados, digamos, de desarrollo de las disciplinas para aquellos que van a la universidad. Porque muchas veces te dicen, esta matemática te va a servir para entrar en ingeniería, pero al de abogacía no le va a servir. Entonces yo estoy pensando en la educación general común, obligatoria del conjunto de los ciudadanos. Pero entonces contemplás la posibilidad como una posibilidad interesante que la escuela secundaria en los últimos 2 años tenga diversificaciones en niveles de profundidad, académico y vocacional de alguna manera. De hecho existe y que no sean tan diversificada tampoco, porque hay que entender, porque ha habido una discusión, no recuerdo, pero la tendencia fue a achicarla un poco, porque había una cantidad, uno puede hacer especialidad en hotelería, especialidad en turismo de montaña, poder como los títulos. Una microespecialización que ya no dice nada del conocimiento que estás manejando. Con este afán de ajustarlo el título al puesto de trabajo, es infinito. Es decir, es más bien ciencias exactas y humanísticas, por ejemplo. Y en todo caso desarrollar las competencias que son genéricas, generales. Para mí la primera de todas es las competencias expresivas. Esto que estamos usando acá, pero expresar, es decir, manera, ponerle forma a tus pensamientos, ideas, miedos, fantasías, intereses. Ponerle forma. Capacidad de transmitir una idea. Exacto, una a través de la oralidad, a través del cuerpo, a través de la escritura, a través de la imagen, a través de la música, a través de la pintura. Fíjate, todas esas
para mí, todas esas actividades que muchas veces están en la escuela, la clase de música, la clase de educación física, la clase de lengua, estas tendrían que estar integrando un paquete que se llama competencias expresivas. Deberíamos enseñar, por ejemplo, también a expresarse con imágenes. Todo el mundo ahora carga un celular, claro, que es un poderoso herramienta para poder hacer cortos. Sí. No sabemos ver películas, pero no sabemos filmar ni siquiera un cumpleaños. Sí, está desaprovechado ese celular en la escuela, Totalmente. ¿no? Hay distribución de computadoras, los estudiantes tienen celulares que los tienen que guardar en el bolsillo, en lugar de aprovecharlos en las materias que se pueden Pero en la aprovechar. década del 60 en Francia había ya lugares, establecimientos que le enseñaban a filmar a los chicos con equipos que eran carísimos. Claro. Porque sabemos ver una película, Claro, podemos ver una serie, pero no sabemos expresarnos nosotros. Claro. Es como si supiéramos leer, pero no supiéramos escribir. No. Bueno, Emilio, mencionaste esta idea de una escuela hiperorientada al mercado de trabajo que empiece a trazar títulos súper específicos. Sí, no. Ahora, eso está bien, es cuestionable. Pero, por ejemplo, esta propuesta de la Ciudad de Buenos Aires de integrar en la currícula del secundario la posibilidad de que los alumnos vayan a los lugares de trabajo a desarrollar conocimientos puestos en práctica en las distintas organizaciones, empresas, ONGs, organizaciones del Estado también. ¿Te parece interesante que ese contacto entre la escuela y el mundo real del trabajo? a mí la idea me parece interesante. Lo veo difícil implementarla con miles de chicos. Claro. Porque requiere una serie de condiciones, no es cuestión de mandarlo a la empresa, no es cuestión que te caigan acá, no sé, 10 chicos en esta unidad de trabajo acá de producción. A de llevar el comunicación. café de un lado al otro, que ¿Y puede quién ser se va una a tarea muy razonable. ¿Para quién se va a encargar de ellos? ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? Tiene que haber un agente escolar y tiene que haber un agente del centro productivo, bienes o servicios. Eso lo veo difícil yo. Pero supongamos, olvidémonos de la implementación. Me interesa discutir la lógica y el espíritu de empezar a pensar esa cuestión. Hay un mundo progresista de la pedagogía y de la educación que empieza en el universo a lo Paulo Freire, que la escuela es liberadora. Y cuando dice liberadora es que tiene que estar transformando y casi haciendo la revolución continua de la realidad, del mercado, de las corporaciones. Y hay una idea que piensa que la escuela es una pieza en el camino de la felicidad de un individuo y es una pieza en el camino de felicidad de una sociedad. ¿Qué lugar tiene que tener el mercado de trabajo a la hora de pensar cómo tiene que ser la escuela? Bueno, en primer lugar yo ampliaría el concepto de mercado de trabajo, porque los trabajos son múltiples. Hay un montón de chicos que viven de enseñar tango en Argentina, que viven del teatro, que viven de un instrumento musical. O sea, ojo, el trabajo no es solamente la modificación de una materia prima en un objeto. Sí. O sea, el trabajo en el sentido amplio requiere algunas competencias que son genéricas para todos los trabajos. Esto que te decía yo de las competencias expresivas, allí iba yo. La mayoría de los trabajos modernos tienen que ver con la comunicación. Un chico o una chica, digamos, que termina quinto año y tiene capacidad de expresarse, de hacerse entender, de comprender los mensajes orales y escritos de los demás, que se sabe expresar en forma escrita, tiene un instrumento poderoso para insertarse en el mercado de trabajo. Por ejemplo, en el sector de servicios personales, que es que más emplea, empleados de comercio, chicos y chicas que están detrás de un mostrador vendiendo algo. ¿Qué competencia tiene que tener un chico? Yo me pongo en lugar de un empleador, tengo que contratar a un vendedor. ¿A quién voy a elegir? A alguien que sabe expresarse, desenvuelto, que entiende las necesidades del cliente, que sabe explicar las cualidades del producto que él le puede vender, que le puede explicar y decir, mire, este producto justamente es el que usted necesita, bla, 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 bla. Claro. Necesita comunicación. La señorita de lengua forma para el trabajo hoy en día. Casi todos los trabajos modernos, incluso el plomero moderno tiene que saber dialogar, tiene que saber generar confianza con el cliente, porque entra a tu casa. Tiene que tener un plan de negocio. Sí, tiene un lenguaje, debe ser calcular, Claro. tiene que saber cuánto materia prima gasta. Conocimientos financieros. Yo conozco muy buena gente que trabajan en oficios, teniendo experiencia que no pueden, se equivocan con los precios. Claro. Te calculan 20.000 pesos para pintarte, resulta que después no supo sacar los cálculos de cuánto tiene que gastar en pincel. O sea, que cálculo, lengua, matemáticas son laborales. Además, son instrumentos para seguir aprendiendo toda la vida. Un empleador, lo que se necesita para trabajar en esta empresa, lo particular que exige se la enseña a la empresa, a alguien que está en condiciones de aprenderlo. Claro. Ese que está en condiciones de aprender es porque tiene lengua y cálculo. Se aprende cualquier cosa. Claro, muy interesante. Es decir, la escuela de una manera mucho más indirecta, inmediata, está preparando para el mundo del trabajo. Mientras más generales son las competencias. Claro. Esas son las que puede formar la escuela. Claro. La escuela no puede enseñar la contabilidad que se usa en UNICEF.
Claro. Porque UNICEF tiene un modelo contable, un programa, un software, que es distinto al que tiene UNESCO, por Claro, ejemplo. claro. El buen contador tiene una buena formación, llega a UNICEF y UNICEF le da un curso. Claro. Y lo forma en las capacidades, en las destrezas específicas Sí, que sí, se sí. requieren en esa empresa. Eso no se la puede pedir a la Universidad de UNICEF. Podría- UNICEF le pide que un tipo Claro. que tenga conocimientos contables genéricos, que De tenga alguna una manera cultura. podríamos sintetizarlo en este sentido, la escuela construye cimientos estructurales y flexibilidad para sobre esos cimientos ir poniendo ladrillos específicos Claro. según las circunstancias de la Claro, vida. va a aprender o toda las la vida, decisiones. claro. Porque a cambiar de empresa va a tener que aprender Claro. otra lógica, otros dispositivos, Claro. otras reglas, otras normas, Claro. otras costumbres, otra cultura que Sí, tiene sí, cada sí. empresa. Esa la va a tener que aprender en el trabajo. Esas empresas no le piden a la universidad que le forme justamente la persona con las cualidades para que el otro IOPAC se integre y empiece a funcionar. Entonces, una buena formación general quizás es la mejor formación para el trabajo moderno. Y esa formación general ha habido otro latiguillo sostenido por varios ministros de educación de la idea del aprender a aprender. De alguna manera Sí. esa formación general es la pieza Sí. central del aprender a aprender. Por eso, le ponemos contenido a esa frase tan linda que se usa en los discursos. Sí. Y pero yo hago encuestas o juego con esto y le pregunto a los docentes, ¿y qué quieres? A ver, ¿con qué se come? ¿Cuál es el contenido? Y empiezan a tartamudear. Claro. Yo digo, aprender a aprender es proveerle a un chico estas herramientas que son el cálculo y la matemática, que son las dos grandes herramientas para que tú puedas aprender física, química, historia, sí. sociología, Es economía. lengua y matemática, son las Para piezas mí son las centrales. dos de grandes, eso. sí. Ese es el conocimiento complejo duro. Claro. Ese es el conocimiento poderoso que empodera. Ahí está el papel de la escuela. Ahí sí que libera a la escuela. Claro. Porque la escuela no te puede proveer de capital económico. La escuela no te va a proveer de capital político, pero la escuela te puede proveer de un capital cultural y científico que es muy importante para definir el lugar que los individuos tienen en la sociedad. Eso es política, en el sentido mayúsculo de la política. Sí, interesante. Ahora, ese lugar supone en muchos casos necesariamente para poder ser feliz un lugar de ascenso social para el niño que viene de la pobreza y atraviesa la caja de la escuela, esa máquina procesadora, esa máquina cultural de la escuela, pretende tener una mejor posición que aquella de la que viene. La escuela tiene algún poder hoy, la escuela pública, pienso que recibe a los sectores más vulnerables, de conducir a un escalón mejor del ascenso, en el ascenso Volvemos social. a tu primera pregunta, Sí. que me parecía interesante. Por eso yo decía potenciar las capacidades limitadas que tiene la escuela para poder torcer el determinismo social. Claro. Lo más probable es que un pobre no llegue a la universidad. Bueno, pero hay una probabilidad baja, que esa probabilidad puede ser mayor si la escuela hace ciertas cosas. ¿Me entiendes? O sea, que la escuela puede aprovechar al máximo esto. Por ejemplo, chicos que llegan a la escuela sin haber visto jamás un libro en su casa, sin que nadie le haya leído. Claro. No entiende para qué sirve un libro, que jamás agarró un lápiz con la mano, Sí, un sí. bolígrafo. A ese chico hay que darle otro tipo, a este tenés que enseñarle a leer y escribir de otra manera. Claro. Necesita una pedagogía mucho más interventora, mucho más activa, mucho más poderosa, no una pedagogía del espontaneísmo. El espontaneísmo sirve para mi nieta. Mi nieta tiene 5 años y conoce todas las letras del alfabeto. Me Bueno, las recitó el otro día. claro. A ella casi, viste, aprende casi sola. Y no necesariamente, digo, porque los sectores de nivel socioeconómico alto, en términos de cuando son testeados sus conocimientos con las pruebas estandarizadas internacionales, no están como los sectores de nivel socioeconómico alto de los países desarrollados. Se parecen a los sectores de nivel socioeconómico bajo de los países desarrollados. También, sí, por eso ¿No? todos. Podemos Claro. mejorar las chances de todos. Claro. Pero la escuela tiene que proponerse eso, tiene que romper con el determinismo social. Hay factores que son típicamente escolares y pedagógicos que determinan el rendimiento. Claro. Hay que crear las condiciones sociales. Claro, la digo yo. pobreza, los rasgos de la pobreza deben ser transformados en rasgos pedagógicos para intervenir Claro, sobre ellos. Sí. Bueno, lo mejor sería también eliminar la pobreza. Obviamente que si un chico no come, no tiene contención afectiva, no tiene ningún adulto que hace cargo de él en la casa. La escuela no puede hacer esa... La escuela no puede hacer Claro, todo. O sea, que hay, por eso yo llamo, hay condiciones sociales y después están las condiciones pedagógicas. A la escuela le pido las pedagógicas. Claro. Aunque la escuela se ha ido metiendo en la social desde hace muchos años. La de Al comer, siglo XIX, claro. la de comer, la copa de leche. O sea, Sí, fíjate sí. la voluntad de los Sí, actores sí. escolares de crear las condiciones que les corresponde al Ministerio de Economía, al Ministerio de Desarrollo Social, Claro. proveer ingresos y desarrollar distribuir computadoras. Ahora- Pero bueno, la escuela tiene que hacer lo que los pedagógicos. Ahí está la cuestión Bien, pedagógica. última cuestión, la cuestión pedagógica, los docentes y el directivo de la escuela, piezas claves de ese proceso que sucede o no sucede ahí adentro. Hay una cierta mirada sobre la docencia argentina que dice que los centros de formación docente, las instituciones de formación docente e inclusive los docentes que llegan allí,
tienen, por un lado, un capital cultural menor. Los docentes porque son generalmente estudiantes que han abandonado otras carreras o provienen de sectores de niveles socioeconómicos bajos. No todos, pero es importante, un porcentaje, sí. Es un porcentaje importante. Hay hijos de profesionales también, en los institutos. Pero en términos de cómo se define ese perfil de ingresante. Sí. Y por otro lado, una resistencia ideológica a una pedagogía más de intervención para transformar estas realidades. ¿Hay algo de eso? Sí. Yo hace años que vengo. No soy pedagogo, soy sociólogo, porque yo venía observando hace mucho, desde que empecé, diría yo. Me sentía, digamos, cierta inconformidad con el cierto progresismo, entre comillas, pedagógico, que va en contra de los intereses de aquellos sectores que dice representar. El espontaneismo pedagógico, el no directivo, que aparece como la cosa más progre, claro. más... libertaria. Exactamente, libertaria. Al contrario, yo creo que tiene efectos negativos en los aprendizajes de los sectores populares. Por eso me gustó mucho el título en inglés, que sacó un libro que se llama Conservative Pedagogy for Radical Politics. Una pedagogía conservadora para una política radical, radical en sentido de izquierda. ¿Quién es el autor? Es un inglés, Entwistle. Interesante. Sí, es un libro muy interesante. Sí. Necesitamos una pedagogía conservadora, en el sentido de una pedagogía fuerte, una pedagogía directiva, justamente para desarrollar una política revolucionaria, para elevar a los sectores de los hijos de las clases obreras a convertirlo en agente de cambio social. O sea, es interesante. Aquí tenemos una política, una pedagogía, entre comillas, muy laxa. Aquí está el tema que me comentaba, de que hay una cierta también inconformidad, incluso a nivel internacional. Hay un estudio hecho por la UNESCO que se llama Knowledge Management in Knowledge Society, administración, gestión del conocimiento y gestión del saber en la sociedad contemporánea. ¿Qué ha sido? Un estudio comparativo acerca de cuánto conocimiento científico usan los ingenieros, los médicos y los docentes. Médicos, ingenieros y docentes. Hicieron un estudio. Primero compararon los planes de estudio de ingeniería, de medicina y de maestros. En Europa, en el país de la OECD. Mientras que los planes de estudio de medicina e ingeniería, independientemente de cuál fuera la universidad, si era la de Uppsala, la de Sicilia, la de Barcelona, tenían un paquete común de conocimiento que estaban en todos los currículos. Claro. Había un consenso acerca de qué se necesita para ser ingeniero. Claro. Y en la medicina también, luego había diferencias nacionales, de acuerdo a ciertas tradiciones. En formación docente había una heterogeneidad entre los programas, no tiene nada que ver cómo se forma un maestro yo lo he visto eso, en el Helsinki, en la Universidad de Helsinki de primaria, y un maestro del Instituto de Formación Argentino. Es como si fuera un mundo, o sea, no hay un consenso. Y gran parte del conocimiento del maestro es un conocimiento aprendido de forma práctica cuando fue alumno. Claro. O sea que hay dos planos, es un modo de aprendizaje muy raro el del docente, muy original. El chico de ingeniería, o la chica que llega a primer año de ingeniería, capaz que nunca entró a una fábrica, nunca vio una cadena de montaje. Claro. El de medicina, si fue un tipo sano y tuvo el abuelo sano, no fue jamás a un hospital, nunca entró a un quirófano. Ahora el chico que llega al instituto con 18 años, ¿pero qué le va a contar de la escuela? Si está en la escuela desde los 5 o de los 4 años. Y ahí aprendió, mientras era alumno, aprendió también a enseñar, ¿no? Cómo juegan los niños a la maestra. Saben dar clases, saben usar la tiza, el pizarrón, poner en orden saben retar, poner en orden, dar de ver. Y bueno, eso es un aprendizaje espontáneo, incorporado, naturalizado. Cuando se llega a las instituciones formadoras, universidades o institutos, ahí viene la teoría, vienen los libros, la verbalización. Y esos dos aprendizajes están como que paralelo, no se integran. Cuando tienen que trabajar, el que termina ganando es el práctico. El heredado. El práctico, el aprendido sin forma espontánea. Esa es mi hipótesis. Por eso una cosa es lo que verbalizan, otra cosa es lo que hacen. Yo tengo muchos amigos, incluso en la universidad, que te dan hermosas conferencias sobre el no directivismo, desde sentado en una tribuna súper autoritaria, ¿viste? Están de arriba en una tribuna dando una gran conferencia sobre el no directivismo. Están diciendo todo lo contrario de lo que están haciendo sin que se den cuenta. Esa es la magia de la ideología. Realmente. Muchísimas gracias, Emilio Tenti Fanfani. Realmente pensar la educación de la mano de un sociólogo de la educación, con tanta experiencia, es muy interesante. No, gracias a ti. Esto fue La Repregunta. Muchísimas gracias.